En Tránsito, el arte transita por varios géneros. Lleva de su mano la música, el canto, la danza, el teatro, la pintura. En Tránsito, espacio del programa cultural Un lugar para compartir. Muy buenas noches, señores. Una entrega más de En Tránsito, hoy con un amigazo, otro de los próceres de los que estamos acostumbrados a mostrar acá en Tránsito este año. Y digo un amigazo porque compartí 10 años de mi vida con él y con el grupo, así que fue una etapa muy importante para mí. Pero voy a dejarlo a Mario que haga las presentaciones como siempre. Mario, buenas noches. Hola, buenas noches Diego, buenas noches la audiencia. Hoy realmente un programa extraordinario porque son todos extraordinarios. Yo siempre utilizo un eslogan que es de Pablo Milanés y yo se lo cambio. El tiempo pasa y nos vamos poniendo jóvenes, no viejos, jóvenes. ¿Por qué? Precisamente porque uno se encuentra con estos predecesores de la música, del arte, de la cultura de Luján, y En Tránsito tiene esa modalidad, reivindicar los valores de aquella gente que caminó y sigue caminando, que sigue estando. ¿Cómo estás, Salvi Sicilino? Que me emociona mucho charlar y verte. Hola Mario, un gustazo. Algunas cosas que dijiste no las comparto mucho, lo de prócer, pues los próceres están todos muertos, ¿eh? Pero eso lo dijo Diego, yo no lo dije, ¿eh? Ah, lo dijo Diego, bueno. ¿Ves que alguna cosa falla? ¿Ves que algo falla? No, un gustazo hablar con ustedes. Ambos representan en mi vida etapas muy lindas. Yo, los años que he vivido, los he vivido en este aspecto, lo viví bien. Me han quedado amigos, he hecho cosas que me gustaron, que es lo más importante. Fui feliz haciendo lo que hacía. Y para eso siempre tuve la compañía de gente como ustedes. Yo la verdad, Albi, que bueno, estoy lejos de ser un locutor, un presentador de radio. Simplemente soy un cara dura, pero con un corazón abierto y con una mente abierta a entender que nosotros caminamos una ruta y ustedes venían ya caminando muchísimo antes que nosotros. Y no es una cuestión de años, es una cuestión de sapiencia, de conciencia que fueron fomentando en las vidas nuestras. Y yo creo que, bueno, yo te quiero preguntar tantas cosas, Albi, que no sé por dónde empezar, pero me imagino que vos tendrás un panorama, una visión de lo que significó aquel folclore de la década, vamos a ponerle 60, podemos hablar del 50, 60 y 70, que fueron gloriosas, donde cada uno en su casa una guitarra seguramente había. Y de ahí en más, el interés y la vocación. ¿Qué te pasó a vos con la música? ¿Cómo comenzaron? O mejor dicho, ¿cómo fue tu comienzo con la música? Bueno, te diría cuál es mi relación con la música desde muy chico. A mí siempre me gustó escuchar música. En aquella época, imagínate, década de 40, la única conexión que teníamos con la música era la radio. Y escuchaba mucha música. Esas radios grandotas tipo capilla que había que esperar que se calentaran para escuchar, ¿no? Siempre me llamó la atención escuchar música, hasta que un día, porque esto no tiene fecha porque no la recuerdo, pero yo tendría 10, 11 años, así que digamos años 50, 51, iba a la escuela todavía, la primaria. Me llevaron, supongo que mi viejo, ¿no? Tampoco lo tengo claro, pero seguramente ha sido mi viejo. Me llevaron a ver un espectáculo que creo que era en el Teatro Luján, creo, tampoco estoy seguro. Qué vale. Y de pronto aparecen en escena los hermanos Ábalos. Ah, bueno. Y a mí me impactaron, me mataron. Desde ese día yo amo a los hermanos Ábalos. El piano de los Ábalos es único, el ritmo de los Ábalos es único. Las obras de autoría de ellos son únicas. Son un ícono folclórico, sin ninguna son duda. Un ícono folclórico. Se han muerto todos, no quedó ninguno, Mario. Claro. Pero yo los tengo muy presentes. Ahí arranca, yo dije, esto es lo que me gusta. Eso pensé ese día, esto es lo que me gusta. Después, bueno, trataba de pescar en la radio.
trataba de escucharlos, no tenía tocadiscos, obviamente. claro. Y otra vez, creo que en una fiesta de fin de curso, en los maristas o algo así, tocó el conjunto Cerro de la Gloria. Cerro de la Gloria, sí. Estaba integrado por Pechuga Tejo, Naldo Guazzaroni, Memo, Miguel Golía, Señor. bueno, no me acuerdo, pasó mucha gente por allí. Y dije, che, qué lindo, esto me gusta, además los conozco. Pechuga vivía en la esquina de mi casa. Y me gustó, él hacía música cuyana. También me impactó, dije, esto me gusta. Entonces también empezaba a seleccionar en la radio esas dos cosas, los hermanos Ávaros o en la música cuyana, que en aquella época el furor era con los trovadores de Cuyo, con la trompilla de Claro, Bachata, claro. con los trovadores de Pampa de Achala. Esos eran los números más fuertes, digamos. Así llegué a los 15 años, 14, 15 años, y empecé a juntarme con otros chicos como yo. Y armamos un grupito con Chingolo Scarnato, me acuerdo, Barbani, Juan Carlos Barbani, yo y Chiquito Arias. Kiti Arias, claro, mi profesor, ¿cómo no lo voy a conocer? No, el hermano el de hermano, Kiti. el chiquito, el hermano de Kiti, tenés razón, sí. Yo los conocí igual a los dos, pero lo conocí a Kiti más todavía. Sí, yo lo conocí a Chiquito de aquella época. Y bueno, empezamos a movernos, así. Después alguno se fue, Chingolo se fue con otros grupos, con los artilleros creo que era. Pero estamos hablando de la década de 50. Yo tendría 15 años. Y de ahí en más, bueno, diferentes grupos, ahí ya empezamos a hacer cosas con Carlitos. Carlitos era mayor que yo y tocaba la guitarra. Yo estaba empezando con los vientos y sabía 4 o 5 tonos de la guitarra. Bueno, Carlitos me enriqueció un poco con eso de la guitarra, de hacer cosas juntos. Carlitos Sala te referís vos, seguro. Sí, Carlitos Sala. Carlitos Sala. Sí. Aprendí a hacer algunas segundas, se me pegaron al oído enseguida, me gustó. Y bueno, armamos grupos con él, tuvimos varios grupos. Tuvimos uno que se llamaba Pumahuasi, ya hay varios fallecidos. Estaba Barbani también, Nito Cogo, Tete Cané. ¿Y qué pasaba en ese momento? Porque el tema está en, ¿por qué tanto furor? ¿Por qué la pasión de la gente por cantar, por estar manifestándose a través de una guitarra? Ustedes ya estaban formando como grupo, pero ¿qué te pasaba a vos viendo ese folclore que no es muy parecido al que estamos teniendo ahora? Porque ha cambiado, obviamente, ¿no? Ha cambiado, sí, lógico, todas las cosas cambian, la música es muy dinámica, no podemos tomar un trozo de música y ponerlo en una vitrina y encontrarlo igual dentro de 50 años, no es una pieza de museo. Está en la mente de la gente que lo transmite a sus hijos, a sus nietos y va, en el cambio se va enriqueciendo. Seguro. ¿Qué me pasaba? No sé, yo veía lo que hacían los grandes y quería hacer lo mismo. Yo creo que es este espíritu de imitación, pero también el espíritu de imitación era porque estaba pasando algo que me gustaba. A mediados de la década de 50 ocurre un fenómeno, porque fue un fenómeno realmente, los chachaleros aparecen pronto en un mercado que no se movía económicamente, no tenía mucho empuje. Los chachaleros dieron vuelta a todo, porque fueron un boom fenomenal. Claro. Bueno, eso me acercó todavía más, entonces empecé a conocer los ritmos folclóricos, los diferentes ritmos. Y bueno, después empecé con Kiti Arias, yo lo veía a él tocar la quena, y digo, che, quiero tocar la quena. Y no, pero es complicado, tenés que formar el labio, que yo me buscó una excusa, pero al final me tuvo que enseñar algo, ¿viste? Seguro. Era medio cargoso, y yo tendría así 15, 16 años, iba a la escuela. Y bueno, de ahí arrancó todo. Ahora, claro, la inquietud está en la búsqueda de una música, de un género musical tan rico y tan particular, porque una quena, un sikus, yo creo que en aquella época ya la incorporación, ¿no?, de lo que significó el charango, o los autóctonos en sí, generaron en la expectativa de la gente algo tremendo, porque de un pedazo de caña que sonara, era majestuoso eso, era majestuoso. Sí, entonces, sí, me imagino lo que debe haber sido. Hice mucho tiempo música cuyana también, con Carlitos Salas,
con Pepe Loruso, que venía de Vos sabés que estás, mira, a mí me emociona mucho esto, me emociona mucho, pero vos sabés que la radio es ingrata, porque te permite hablar, pero enseguida tenés que estar cortando los bloques Lo comprendo perfectamente. no por algo menor, al contrario, para, Pero por ejemplo, resulta, escuchar el canto del cuculí. ¿Qué te parece, Diego? el tema es que lo que iba a comentar es que todo lo que tenemos para mostrarle a la gente de los trabajos de Albi son posteriores a lo que acaba de comentar. Esto es Sí, muy posteriores. la última formación de ese conjunto por el cual pasaste vos, después estuve yo, que se llamó Ensamble Incaico. De esa formación que vamos a hablar después, escuchamos ahora el canto del cuculí. Desarrollando una cosa interesantísima, que es esa sensación de poder compartir la música con nombres que han tenido que ver
con una consecuencia, digo yo, ¿no? Había una consecuencia. Estamos hablando de Carlitos Sala, que ya es parte de este programa. Estamos hablando de Pepe Loruso, que ya es parte de este programa, porque la mención de Pepe y de toda la gente que fue apareciendo en tránsito a nosotros nos llena de orgullo, porque es un Luján rico en todo lo que tiene que ver con la cultura. Y no quiero interrumpirte, Albi, quiero que sigas contándome cómo seguía este camino que se venía perfilando extraordinario, ¿no? Dentro de la música folclórica. Bueno, sí, yo necesariamente para poder aprender algo, como era muy chico, me tenía que juntar con gente mayor. Entonces, todas mis compañías musicales eran toda gente grande, yo era un mocoso. Pero bueno, era la única manera de aprender. Porque Claro, era el recurso de aprender, era el recurso, claro, seguro. Uno tenía que claro. incorporar el conocimiento. En esa época no sabíamos lo que era tener un siku, era imposible obtener un siku. Entonces tocábamos un poco la quena. En esa época conocí, por vecindad, porque vivió acá en Luján, cerca de casa, a Antonio Pantoja. Ah, mirá, Antonio Pantoja, Antonio Pantoja es el rey de la quena. Otro personaje sí, realmente. Sí, fue un prócer. Un hombre peruano que estuvo viviendo en Luján un tiempo. Mirá, Y bueno, mucha gente no lo sabe. No, mucha gente no lo sabe. La casa en la que vivía está todavía en pie. San Vicente y La Plata. Ah, pero La qué esquina. va. La esquina Qué de San va. Vicente y La Plata. Y bueno, hizo 2 o 3 asados, nos invitó a Terreno, a los Gioia, eran los que yo ya había Los crecido un hermanos poco más, Gioia. tendría 20 años, digamos, 19, 20 años. Y seguíamos con Carlitos Salas, después hicimos una recreación de Cerro de la Gloria, con Qué Pecho maravilla. Tejo y yo en voz, y Carlitos Sala y Pepe Loruso Qué guitarras. maravilla. Que tengo por ahí algunos audios, algunos pedacitos de audio que pude rescatar. Pero yo siempre, cuando podía, tomaba la quena, ¿viste? Me interesaba la Claro, quena. Un claro. día aparece en casa, porque me lo trajo un amigo, un tipo que tocaba la quena. Pero tocaba mucho más que yo, era Chiquito Rodríguez, Ah, claro, ya fallecido. claro. De mi edad, él trabajaba acá en Jauregui, vivía en Bellavista y empezó a pasar todos los días o casi todos los días. Y él lo trajo al Negro Aguilera y empezamos con Angelito Pereira incluso, Sí, Alberto señor. Malano, armamos un grupito. Ensayábamos cuando él salía de trabajar, que era coincidente con la hora que yo salía de la fábrica también. Y armamos algo ahí, ¿viste? Y después un día me vino a invitar para integrar un grupo que había en Bellavista, en Muñiz, al lado de Bellavista. Claro. Estaban haciendo algunos rejuntes con un violinista que se llamaba Jorge Lasval, otro Carlitos Morelli, que tocaba guitarra y mandolín, Chiquito Rodríguez y yo. Y empezó a sonar, nos empezó a gustar. El Chiquito Rodríguez en esa época trabajaba con Alberto Castelar. Alberto Castelar, en la famosa terraza, digamos. Se ganaba un buen mango, porque era la época que las peñas estaban a la orden del día. Claro, Y las seguro. peñas, había 2 clases de peñas. Peñas con grabaciones que eran baratas las entradas, pero las peñas con número vivo La eran pucha, un poco más ya lo caras. creo. Y se hacían 3 entradas de 20 temas. Había que tocar. Ah, había que llevar sí, el compresor con el aire. Sí. Entonces me llevaban a mí a las peñas con ellos, porque te ponían unas mesas al costado para los músicos, estaba con ellos. Y conocí mucha gente. Después el Chiquito se fue. Creo que seguimos un rato largo con eso. Ahí nació el nombre de Ensamble Incaico. Claro. Porque empezamos a aportar nombres, y yo aporté ese, y les gustó a todos. Y fue Después un vino. golazo durante tantos años con un orgullo tremendo. Hay tanto para hablar, tanto para contar. Yo me identifico tanto con lo que decís, Albi, porque no quiero interrumpirte, pero tampoco puedo dejar pasar, por ejemplo, que en ese lapso de tiempo, yo tenía 13 años, 14, y bueno,
ocurrió que conocí al Negro Aguilera porque trabajé en la fábrica Curtarza Claro. tiempo después. Pero Claro. Chiquito Rodríguez estaba con ellos tocando. Claro, porque Entonces ya lo había formado él la me venía fábrica. haciendo la cabeza a mí. Mirá, vos tenés que conocer un tipo que está en Luján, Alvis Sicilino, yo te voy a llevar, pero no me quería hablar mucho delante de los otros porque tenía miedo de que no, de que me fuera. Y seguimos un tiempo con eso. Pero bueno, yo creo que Chiquito Rodríguez, bueno, apoyó e incorporó en mi vida, ¿no? Todo un conocimiento que yo lo desarrollé gracias a vos. Y esto no es tirarse flores, dejar en claro para que la gente se dé cuenta de que hacer sonar un instrumento de viento, aquel que nunca viajó a la montaña, que ya está, siglo XXI, creo que la mayoría de las personas saben lo que es una montaña y lo que significa un sonido en ese lugar. A mí me cautivaba, y después cuando lo conocí a Chiquito Rodríguez a través tuyo, porque él se va a los Chasqui, y bueno, y ya ahí, a partir de eso empezamos como con la formación. Pero yo no quiero hablar de eso, quiero que lo hables vos eso, que lo comentes vos todo ese Pero punto. antes de seguir, Albi, antes de seguir, vamos a Sí. cautivar a la gente como nos cautivó a nosotros en su momento este romance de Viento y Quena. Romance de viento.
más o menos en ese tiempo, todo lo que te digo es más o menos, porque no lo puedo precisar en el tiempo. Más o menos en esa época vuelve Rodolfo Dalera de México, donde había estado en Europa unos cuantos años y después se fue a México. Vuelve porque acá pensaba hacer algo con gente de acá. Entonces, vino haciéndose el sonso un día a un ensayo, Claro, a buscar gente. Se lo llevó a Chiquito Rodríguez y se lo llevó a Carlitos Castro. claro, Carlitos, Entonces ya claro. el conjunto no funcionó más, se deshizo, porque Dalera venía con plata, les pagaba un sueldo, bueno. Yo hacía, en el conjunto nuestro hacía lo que Dalera hacía en los chasques, entonces ya yo sobraba. Claro. ¿Y quién más estaba? Había un muy buen guitarrista que había sido músico de Oscar Alemán, también no tenía cabida, digo, bueno, se deshace todo, listo. Yo lo que quiero llevarme es el nombre. Sí, no hay ningún problema, te llevaste el nombre, porque lo había aportado yo, ¿no? Claro. Bueno, y acá empecé haciendo el pesebre, creo que en el año 73, por ahí debe haber sido el primer Y pesebre. sí, 72, 73, claro. No, Por ahí. Que se por hacía ahí. en la avenida de Luján, se hacía. Exactamente, Se empezó exactamente. haciendo el en la avenida. pesebre No, viviente, escúchame, Albi, cuando yo entré en ensamble, se hizo el último pesebre viviente y el último niñito Jesús fue mi hijo Juan Manuel, que tenía mirá, un mes y pico. Esto fue mirá. diciembre de 1984 y el Qué pesebre bárbaro. cumplía 10 años, por lo tanto, el primer Así que en el 74 ha sido. pesebre Bueno, fue en el 74. El primer niñito Jesús es hijo de Mirta Gómez, De Correcto. Mirta Gómez, claro. el primer Claro. bebé. Sí. Bueno, Qué ahí maravilla. me fui vinculando, apareció Gonzalo, Terreno, yo lo fui a buscar a Antonio Martín, armamos un rejunte como para poder cumplir. Y yo Claro. creo que en el segundo pesebre ya apareciste vos y Carlito Franchi, que me los trajo Raúl Sí, Roldán, sí, 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 me sí, parece. señor. Sí, Y señor. no sé si el negro Aguilera también, Sí. es Y Yo probable. seguramente, estaba. porque yo venía de la mano del negro porque estaba tocando con los curtarcenios en Jauregui. Y él el que O me el negro venía, Aguilera, o el negro Aguilera o Gonzalo, que también participó. Yo Gonzalo, que también participé estuvo. en todos los pesebres, menos en el año 76, porque tenía compromiso con Anzoátegui y las fechas salían sin previo aviso, y yo no podía asegurar que el día del pesebre estuviera libre para actuar acá. Aquello era un compromiso, era muy formal, porque habíamos agarrado un trabajo muy grande en el Teatro San Martín, un ciclo de 20 recitales con 10 más que se prorrogó después. Y bueno, y ahí seguimos, seguimos. Cronológicamente tenés una mente privilegiada, los recuerdos y todo lo que estás diciendo, porque precisamente yo me había notado, me tomé el atrevimiento de preguntarte qué significó en tu vida Ignacio Anzoátegui, y vos me salís diciendo esto, así que venimos con una cronología tremenda, porque, ¿Sabes qué pasó con Anzoátegui? Una cosa sí, me curiosa. contame. Yo le estaba enseñando un poco de acompañamiento a unos chiquitos que vivían acá en el centro. Eran sobrinos políticos de mi hermano, querían tocar la guitarra. Y la mamá me dice, quiero que le enseñes a tocar la samba para Javier de Anzoátegui. Yo Claro. no tengo la más pálida idea de quién es Anzoátegui ni qué es la samba para Javier. Entonces me puso el disco. Y yo decía, qué linda, qué bien toca la viola, ¿lo viste? Claro. Y resultó que Anzoátegui no tocaba la viola, apenas había 4 tonos, y el guitarrista era Cacho Tirao. Ah, mirá, no tenía nadie, claro. En esa época nace Federico, mi hijo mayor, que los conocidos nuestros pensaban que era Javier por la samba para Javier, nada que ver. Claro, claro, claro. Y bueno, trabajamos, después hicimos una gira por la costa, un verano, hacíamos más en Villa Gesell, pero los días lunes, que eran los días que los cafés concert se tomaban el día de Franco, Claro. salíamos a otras localidades y conocí mucha gente, ¿viste? Eso me sirvió de mucho. Conocí Vos sabés gente que muy yo buena. me estoy desayunando con muchas cosas, porque estos nombres que los tenía, porque había escuchado en su momento que vos lo comentabas, pero qué rica esta carrera, esta profesión, ¿no? Porque paralelamente vos ya tenías un compromiso laboral
que si bien no tenía que ver por ahí con lo musical, pero de alguna manera nos vinculaba en un lugar, en un ámbito, donde, bueno, fue un salón donde fue mis primeros inicios de ver qué era una quena, porque yo no tenía la más pálida idea. El negro me habló para tocar, que chiquitos se iban los curtarseños, yo tocaba la guitarra, charango menos. Y me quedé tan obnubilado cuando te conocí, en Asimra en ese momento, porque, claro, yo no tenía la más pálida idea tampoco de quién era Alvin Sicilino. Él me hablaba y yo, te imaginás que siempre tuve un cubito en la cabeza porque era bastante loquito, y lo sigo siendo, tengo 61, pero ahora ordeno un poco las locuras. Sí, pero sos un loco un poco más grande ya. Yo soy un loco un poco más grande. Claro. Igual Alberto Marano no lo igualo. No, ese puesto está cubierto. Qué hermoso todo esto porque, claro, era un poco caminar. Vos venías con esos discos y ahí ya casi estamos entrando, pero no quiero... No sonaba, había algo que no encajaba, y de pronto un día empezó a sonar, como si hubiera sido de un día para otro. Sí, señor. Ya empezó a sonar. ¿Por qué? Porque vos empezaste a tener relación con los instrumentos, Carlito Franchi empezó a conocer el estilo, la forma musical, claro. Porque no sabíamos, no eran masivos.
Y también nos vino bien que conseguimos unas grabaciones que traje yo de Europa, de Inti Limani. Ahí está, ahí está. Descubrimos los arreglos que se podían llegar a hacer con estos instrumentos. Estos tipos eran unos bestias. Yo creo que cabe también explicar, ¿no?, a la audiencia que es muy importante, porque nuestra música, nuestro cancionero aborigen, se ve representado a través de los calchaquis, de Inti Limani en Italia. Entonces, en esa cocción de géneros musicales y de manifestaciones artísticas, para nosotros, chicos de 15 años, Carlito y yo teníamos 15, 16, y realmente estábamos como abriéndonos a un panorama, y vos venías hablándonos de Inti Limani, y cuando escuchamos eso dijimos, la verdad, ¿no?, perdonando el término, pero decimos, está loco este tipo, con Carlito decíamos, está loco este tipo, eso no toca esto, nosotros no podemos tocar eso. Y de golpe nos encontramos en un escenario sonando, mira, me emociona de decirlo porque sinceramente estábamos tocando y fuimos finalistas cuando el Negro Aguilera no conocía ni las montañas. Cuando hablamos de viajar a Cosquín, era un sueño, era una locura. Contame qué te pasaba a vos, Albi, porque seguramente que muchas cosas yo no las he sabido, no las capté en ese momento por ahí. No, yo empecé a notar que empezaba a sonar la cosa, ya empezaba a sonar y me gustaba. Y además recibía opiniones de tipo como Carlitos Castro, o como Chiquito Rodríguez mismo, que me decían, che, Tito Sala, ¿no?, en guitarra. Che, eso suena, está bien, está lindo. Y bueno, nos entusiasmamos todos, en realidad. Y decime, Albi, la etapa de Carlos Clavin fue posterior a eso, ¿no es cierto? Fue cuando la grabación de los cassettes, cuando empezaron a salir El primer cassette con Carlos Clavin fue en el año 80. 80, Papel de Plata, sería. Papel de Plata se llamaba. Fue el primer trabajo integral nuestro de grabación. Que sonábamos en los aviones, porque ya en Aerolínea Argentina nos estaban escuchando. Yo tenía Aerolíneas como en el catálogo de la música de a bordo. Claro. Y en la música de cuando la gente sube al avión o cuando baja, música de despegue y aterrizaje. Pero después estaba en el programa que tenía cada pasajero, que enchufaba en los vuelos transatlánticos, ¿no? Claro. Y escuchaba, y estaba ensamble incaico ahí. Y que sigue estando, Albi, sigue estando, porque en algunos viajes que yo he hecho, me he encontrado, sigue estando. Yo tuve la suerte de conocer un tipo que me lo quiso presentar a un productor, y cuando me lo presentó y vi quién era, digo, pero Carlitos Clavin, él estaba en la cumbre viviendo en ese momento. Yo estaba tocando con un conjunto en Cosquín, sí. Entonces, bueno, nos abrazamos y nos emocionamos mucho porque Carlitos tenía toda una impronta que venía ya produciendo algunos grupos de ese momento, que yo no recuerdo exactamente ahora si fue año 98, 99, cuando lo vi. Sí, estaba fuerte. Y nos acordábamos de... CBS. Él venía de trabajar en CBS. CBS. Director artístico de CBS. Y después se independizó. Carlitos Clavin murió hace poco. Sí, sabía. Sí, sabía. Yo creo que hay una... Tengo buenos recuerdos. ¿Qué te parece si escuchamos este estudio para charango de Mauro Núñez por Ensamble Incaico?
qué maravilla, Diego. En la parte Qué final maravilla. de este programa. No, yo no me quiero ir, yo quiero seguir hablando. Y quiero escucharlo a Albi, porque realmente un gusto. Hay una parte que me gustaría también hablarla, Albi, porque supongo de que a vos te va a significar un momento importante, que fue la participación, que no pudimos de alguna forma viajar con el coro de Merlo, con Miguel Villagra, que también lo vi hace unos años y lo recordé en ese momento. Miguel Villagra y el trío Cristal, creo que se llamaba, ¿te acordás? El trío Cristal, sí, Cristal Trío. Cristal Trío. Y hacíamos la misa criolla con esa gente. Claro. Lo hicimos muchas veces. Ahora, yo tengo una duda que te quiero preguntar, porque en ese viaje a Cosquín del 78 conocimos a Grupo Vocal San Marco, que eran, bueno, le decíamos Menotti nosotros a sí. Cotón, que era el bajo. Sí. ¿Ellos estuvieron haciendo con nosotros en Villagra algo o no? Yo puedo que esté confundido a lo mejor. No, nosotros nos juntamos 2 o 3 veces, porque estábamos intentando armar una misa criolla sin coro, y nosotros los 2 conjuntos. Exacto. Nuestro y de ellos. Y claro, después se hizo complicado, porque ellos eran de Marcos Paz, juntarnos era medio trabajoso, y quedó, yo no sé más nada de yo ellos. Bueno, al que nosotros decíamos Menotti, que era, digamos, el arreglador del grupo y demás, fue partícipe de unos grupos que fueron a Cosquín creo que en un 2002 tiene que haber sido, o 2003, porque yo estaba con Guaraní cuando lo vi. Porque creo que vive todavía. Dirigió un coro en Marcos Paz en una época. Claro. Y acompañaba a un cantante de tango muy conocido, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Claro, sí. Tocaba muy bien la guitarra. Un tipo que tenía realmente un conocimiento muy especial de la música, de las voces, ¿no? De arreglar voces espléndidamente. Recién cuando escuchamos Estudio para Charango, me trae a la memoria, ¿no? Esa lucha que teníamos con Carlitos, que llegamos a estar con el Gordo Pereira casi 8 horas sentado en una mesa hablando de los tonos disminuidos y con la típica parsimonia del Gordo Pereira, que entre bocado y bocado te hablaba de cómo había desarmado el DKW. Entonces Carlitos dice, lo tenemos que impresionar a Albi, tenemos que hacer primera y segunda en el charango. Y creo que se hicieron unas cuantas, y te veíamos. Sí, pero vos tenías una particularidad que era lo que lo explicabas muy bien, y lo explicabas con conocimiento y con fundamento. Entonces aquel que estaba al lado tuyo aprendía. Después tenía que ver la dosis que le ponía a cada uno para seguir adelante, ¿no? Pero teníamos que tener esa cabeza. Nosotros renegamos, te mandamos a freír churro varias veces, la verdad, a espaldas tuyas, no nos animamos. Vos transmitirías una seriedad muy especial. Pero gracias a eso nos permitió a nosotros abrir un camino, y yo le digo siempre, me hago cargo. Albi Sicilino es un ícono que sigue estando en Luján y que siempre está enseñando y transmitiendo. Yo me siento realmente orgulloso, lo mismo que vos, digo que hablaste poco, yo hablo más que vos, pero me gustaría que des una apreciación también, a lo mejor chiquita, porque ya veo que se debe estar por terminar el programa. No, simplemente... Mirá, yo si tengo que resumir esto en perdón. A ver, Diego. No, simplemente que para mí fue una época muy interesante y muy importante. Yo venía de bajarme de ser músico de Julieta Magaña en Buenos Aires, estaba dando mis primeros pasos en la educación en la escuela normal, y bueno, fui invitado a reemplazarte a vos, Mario, en Ensamble Incaico. Así que era muy importante para mí. Bueno, agarrar un instrumento como el charango, y si bien rasgueaba un poquito, había que empezar a meter dedos ahí. Después, bueno, conocí el tiple, el mandolín, es decir, pasé por un montón de otros cordófonos que no tenía ni idea. El tiple, si habrás insistido, Albi, con ese tiple, nos tenía con el tiple enloquecido. Y el 4, hipócrita, la afinación. También el 4. Albi, yo sé que el tiempo se termina, y bueno, nos vamos a despedir con un tema emblemático que nos representa a todos, que es el Cóndor Pasa. Agradecerte inmensamente tu tiempo, Albi, habernos permitido entrar en tu hogar, con tu nieto, con tus hijos, tu familia,
que la vivimos, la compartimos y que no hace mucho me lo encontré a tu hijo más grande, creo que es el que tiene la ferretería. No, Casi El segundo, es el segundo. el segundo, Fernando. casi me agarró un temblequeo de pierna porque no lo conocí, me dice, vos no te acordás de mí, ¿no? No, cuando se bajó el barbijo me dijo, es el hijo de Albi. Uy, te tuve en los brazos prácticamente. Y sinceramente sí, fue así, Claro. lo nuestro era familiar. Sí, Gracias, él Albi. nació en el 77, así que lo has visto Claro. muy chiquito. Muy chiquito, muy Te chiquito. dejamos cerrar el programa, Albi, estos últimos minutos. Bueno, yo quiero resumir, a ver, lo que voy a decir me sale de adentro, no lo tengo pensado. Ensamble Incaico fue en mi vida una etapa maravillosa. Perdónenme si tiene algo de soberbio, pero yo lo viví. Para nada, para nada. Fui muy feliz haciendo lo que hacía, y encontrarme hablando de eso y con ustedes dos, que fueron integrantes del grupo tanto tiempo, me han alegrado la tarde y realmente estoy un poco... Bueno, Bueno, vamos pero a de eso dejarlo. se trata, de Vamos a eso se dejarlo. trata. Las emociones que son parte de nuestras vidas, que hoy ya somos padres, abuelos, que tenemos nietos, que tenemos la misión de seguir transmitiendo y contándoles a ellos para que ellos sigan este camino que nunca tiene que terminar, siempre tiene que seguir adelante. Les agradezco con el alma lo que están haciendo. Es un trabajo muy lindo, hay mucha gente de Luján que todavía está viva, que puede contar cosas. Sí, tenemos muchas sorpresas. Este En Tránsito viene prácticamente con muchas sorpresas. Muy Muchas bien, muy sorpresas. bien, me alegro mucho. Me alegro Y mucho. bueno, y agradecidos con la Universidad Nacional de Luján que nos permite en este momento pandémico, que no es nada fácil, no fue un 2020 fácil y el 2021 se perfila difícil, pero yo creo que hay una cuota de fe, hay una cuota de esperanzas y que, bueno, que la gente tome conciencia y que se pueda cambiar todo esto. Sí, sí. Albi, muchísimas gracias. Algún día todo cambiará. Gracias. Yo creo que Señoras, sí. señores, Gracias. esto Muchas fue gracias, un abrazo. En Un Tránsito. abrazo. Y cerramos con Ensamble Incaico y El Cóndor pasa. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
Esto fue En Tránsito, con la conducción de Mario Tierno y Luis Francisco Míguez. En la coordinación, Diego Ángel Golía. Música original, Eduardo Cirilo. En Tránsito, sobre una idea y producción general del Departamento Cultura UNLU. Los esperamos el jueves próximo. En Tránsito.